A todos, estamos iniciando una transmisión más en vivo desde la Ciudad de México para las naciones. Estamos en contacto directo, esperando que estén bien bendecidos y esperamos, como siempre, que el Señor toque nuestro corazón, que el Señor abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría de lo alto para comprender y entender cuál es el propósito divino del consejo de su palabra. Por eso hoy traemos un estudio, mi hermano, de todo el Evangelio de San Lucas. Para iniciar, son bastantitos capítulos, bastantitas enseñanzas, y hoy iniciamos, hoy que estamos 9 de diciembre del 2025, transmitiendo desde México para las naciones, como les comentaba, mis hermanos, mis hermanas, y reciban un saludo de mi esposa, Blanca Madrigal Torres. Así es de que les saluda a su hermano en Cristo, Félix Guerrero Domínguez, para compartir el día de hoy esta primera enseñanza del Evangelio según San Lucas, que se titula Las actitudes de los seguidores del Mesías. Y también le puse como título una advertencia contra la hipocresía. ¿Qué te parece? ¿Bueno el título? Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando, mis hermanos, para poder iniciar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. El tema es advertencia. Vamos a ver, esperando que se conecten. Advertencia contra la hipocresía. ¿Le suena esa palabrita o no suena? ¿Qué piensa? ¿Hay o no hay hipocresía en la iglesia del Señor? Dígame, coménteme, ¿sí? Vamos a estar viendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 y 2. Capítulo 12, versículos, del 1 al 3. Es del 1 al 3. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Qué le parece? Así es que conéctese, mi hermano, para saludarnos. Es un gusto, es un placer, es un privilegio. Ayer estuve compartiendo la alegría y el privilegio de servirle a Dios. ¿Qué te parece? Ahora estamos con este nuevo tema, advertencia contra la hipocresía. Vamos a ver si en aquellos tiempos que andaba el Señor Jesucristo también había hipocresía. ¿Qué le parece? No se vaya a asustar. Vamos a aprender juntos. Vamos a ver primeramente el tipo de actitud que deben de tener quienes serán objeto de persecución. Por eso, en el punto número 1, vamos a ver esta advertencia para tener cuidado con la hipocresía. Entonces, dice Lucas capítulo 12, vamos a buscarlo rápidamente. Lucas capítulo 12, vamos a ver, mientras se conecta mi hermano, mi hermana, vamos a estar viendo este interesante tema. Lucas, dije, capítulo 12, ¿sí?
Aleluya. Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 3. Si ya lo tiene mi hermano o mi hermana, vamos a iniciar. Así de que no se me desespere. Lucas capítulo 1 dice la escritura de esta manera: mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras. ¿Qué le parece? ¿Que enseñan quién? Los fariseos. Dice Jesucristo, porque ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Versículo 2. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. ¿Qué te parece? Así es de que tengamos cuidado con la hipocresía, las mentiras. Versículo 3. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Bueno, este es el tema a tratar. En esto, juntándose millares, aleluya, juntándose millares, por millares, perdón, la multitud que seguía a Jesucristo, era tal el amontonamiento que tropezaban unos con otros. Y comenzó a decirles primeramente Jesucristo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿A qué se refería? Les dice que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hay que tengamos cuidado, mis hermanos, lo que hablamos, porque todo sale a la luz. Dice primeramente, juntándose por millares la multitud. ¿Qué significa? Que mientras Jesús continuaba caminando en la dirección hacia Jerusalén, había grandes multitudes que llegaban para escucharlo. Y las multitudes eran tan grandes que algunas personas resultaban lesionadas porque se apretaban, se empujaban, ¿sí? Y era tal el anhelo de estar cerca de Jesús para escucharlo, tanto que se llegaron a lastimar. Dice, millares significa en el original griego murias o 10,000. ¿Qué te parece? Utilizada aquí para expresar una muchedumbre de gente reunida con ansia ¿de qué? De escucharlo. Multitudes eran atraídas al ministerio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es digno de mencionar, hermanos, que nunca hubo tantos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Imagínense cómo está la situación de la iglesia. Que cuando era más fiel y severo el reprobar el pecado, la conciencia en aquellos tiempos de los hombres está con quien reprueba fielmente sus pecados. Y aunque podían sentir puntual y profundamente dentro de su corazón, ¿sí?, su desaprobación por el Señor Jesucristo, ellos querían escucharlo, querían saber cómo estaba su condición y lo escuchaban con respeto, aunque él los reprendía, aunque él reprobaba la vida pecadora en la que estaba viviendo. Por eso dice la Escritura,
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué te parece? Jesús habló primeramente a sus discípulos. Y Jesús comenzó a decirle a sus discípulos, advirtiéndoles sobre el gran peligro de la hipocresía. ¿Y cómo les explicaba? Lo empezó comparando la hipocresía con la levadura. Decía, los fariseos no podían mantener sus actitudes ocultas para siempre. Su egoísmo crecería como levadura y muy pronto quedarían expuestos a lo que en verdad eran, o sea, impostores, hambrientos de poder, líderes religiosos, ¿no?, sin devoción alguna. La hipocresía, hermanos, es como la levadura, en el sentido de que solo se necesita un poco de ella para afectar una gran masa. Un poco de hipocresía puede ser como un poco de arsénico. Y a la luz de su reciente gran popularidad, era especialmente importante que los discípulos recordaran esto. La tentación de la hipocresía es a menudo más fuerte para quien disfruta de un éxito notorio. ¿Qué te parece? Por eso, si usted y yo no queremos convertirnos en fariseos, debemos cultivar la verdadera religión que viene en Santiago con todo nuestro corazón. Recordemos todos los días que el Dios a quien usted y yo adoramos descubre lo que está debajo de nuestro exterior, en nuestro más profundo de nuestro corazón, y que nos mide por el estado del corazón. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Algunos piensan que la única manera de evitar convertirse en hipócrita es no aspirar a vivir un estándar más alto en santidad, ¿sí? Pero esto es peligroso, hermanos. Es tan peligroso tanto para nosotros como para la sociedad en general. Debiéramos aspirar a un nivel más alto, más santidad, más santidad. Pero siendo honestos, mi hermano, de nuestra limitación pecaminosa en la cual vivimos, es para alcanzar ese nivel. Sigue diciendo la Escritura, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El arte de ser hipócrita depende del ocultar, pero tarde o temprano todo será revelado. Solo podemos ser hipócritas, mis hermanos, ante los hombres, pero nunca delante de nuestro Señor y de nuestro Dios, que todo lo conoce. ¿Qué te parece? Por eso no vale la pena, hermanos, esconder nada, porque algún día todo saldrá a la luz. Expresen la verdad libremente y sin ningún temor. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5? Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué te parece? Así es que no vale la pena, mi hermano, hablar con mentiras, con hipocresía. Fíjate que hay una historia que empieza en el año 1985. Era un evangelista muy conocido de Norteamérica. Escribió un libro donde él condenaba el pecado de los Estados Unidos, específicamente el pecado sexual. Y él confesó, porque le dolió, entre lágrimas, su participación por años de estos mismos pecados. Él también lo practicaba.
y prometió estar arrepentido, pero pocos años después fue jalado, fue arrastrado de nuevo por crímenes similares. Su hipocresía, perdón, pero pocos años después fue arrestado por algunos crímenes que cometió. Y su hipocresía pudo sorprender a mucha gente, pero no a Dios. Él lo sabía todo desde el principio. Versículo 4 y 5 del Evangelio según San Lucas, capítulo 12. No debemos de tener miedo a la persecución, porque la Escritura nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero te enseñaré a quién sí debes de temer. Teme a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, fíjate cómo nos dice el Señor, amigos de Él. Es difícil saber con certeza si Jesús dijo esto solamente a sus discípulos, como se los dijo en Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2 al 3, o se lo estaba diciendo a toda la multitud que lo seguía. Pero leyendo, mi hermano, el contexto de estos versículos, es más probable que Jesús hablara específicamente a sus discípulos como a ti y a mí, pero en frente de toda la multitud, para que lo escucharan también. ¿Qué te parece? Por eso, mi hermano, la conexión con sus palabras anteriores sería que los hipócritas siempre despreciarían o despreciarán al verdadero cristiano. Por lo que los seguidores de Jesús deberán estar dispuestos a sufrir persecución. ¿Qué te parece? Y luego sigue diciendo el Evangelio: no temáis a los que matan el cuerpo. Por eso, cuando Jesús les habló a sus discípulos sobre el sufrimiento y la persecución, ¿qué cree que pensaron? ¿Qué cree que dijeron? Porque él bien sabía que todos, incluyendo a Juan, morirían como mártires por servirle a él. También sabía nuestro Señor del sufrimiento que venía para él mismo. Es natural, mi hermano, que pensar que los discípulos de aquel tiempo sintieron ansiedad, tensión, angustia, mientras llegaba el tiempo de la crucifixión. ¿Pero qué pasó? Perdón. Tenían que llenarse de la misma paz que Jesús tenía y hacer el miedo a un lado. Los discípulos no debemos de temer al enemigo, porque el castigo del enemigo solamente será físico y temporal. Debemos de respetar, de alabar, de glorificar, de reverenciar a nuestro Dios, porque su castigo es definitivo, pero trae consecuencias eternas, beneficios eternos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Y lo que dice la Escritura, sigue diciendo, y después nada más pueden hacer. No temas al que mata el cuerpo, porque después de eso nada pueden hacer. Lo que los perseguidores pueden hacer es matar, nada más. Y Dios tiene el poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte. ¿De quién cree? De usted y de mí. Por eso, mis hermanos, no debemos de temer a nuestros perseguidores, sino mantener una saludable confianza hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, que nos pide ocuparnos más por obedecerlo a Él que a cualquier otra persona.
¿Qué te parece? Pues el hombre tiene solo una vida que perder y una sola alma por salvar. Así que sería una locura, mi hermano, sacrificar la salvación de tu alma para preservar la vida física, que al final de cuentas vamos a tener que morir. Sigue diciendo la escritura, teme a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. La palabra usada para infierno en griego, mis hermanos, es la palabra geena, que es una palabra hebreo o hebrea, que significa desfiladero o valle. Y también viene de la palabra inom, que significa lamento o aflicción. Y hace referencia al valle del nombre del lugar de castigo. Como entonces la palabra infierno en español proviene del latín infernum. Los grecorromanos, mis hermanos, miraban al cielo y veían dioses. Eso creían ellos. Pero como cuando miraban a la tierra, miraban suciedad, pecado. Así es que nombraron infierno, que significa abajo, al lugar donde habitan los males y donde están los muertos. Y de ahí proviene nuestra palabra utilizada y conocida como infierno, y las palabras inferior o infernal. Entonces quedamos que la palabra Gehenna, que es el infierno, o valle del hijo de Hinnom, se encuentra en los lados sur y oeste de Jerusalén en aquel tiempo. Y en la antigüedad era el lugar de sacrificio de niños al dios del fuego, que es el dios Moloch. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y en Jeremías capítulo 19, del 1 al 6 dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todos el que lo oyere, le retiñen los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron ese lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. ¿Qué te parece? Por eso, mi hermano, recordemos que durante la reforma del rey Josías se canceló el sacrificio de niños en el valle de Hinnom. Y esto viene en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Dice así, asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Y entonces fue convertido en un
tiradero de basura. ¿Qué te parece? Que al tirar la basura tenía un olor terrible con incendios continuos. En los días de Jesús llegó a ser asociado con el castigo de fuego eterno, lo que se llama el lago de fuego, en otros pasajes como Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, porque nunca se apagaba el fuego, había mucha basura. Y la bestia, dice la escritura, en Apocalipsis 19, 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué te parece? Y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué te parece? La bestia y el falso profeta los lanzaron vivos dentro del lago de fuego que arde, no se ardía, arde con fuego y azufre. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Vamos a ver por último Génesis capítulo 37, versículo 35. Y se levantaron, ¿es la escritura? Aleluya. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces, hermanos, descender al Seol es morir, es ir a un sitio abajo y profundo. Y en Job, capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: como la nube se desvanece y se va, dice, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Abadón, el lugar de destrucción o perdición, es lo que significa el nombre, es sinónimo de Seol. El término viene de una raíz que significa corromper y señala, mis hermanos, el lugar oscuro de los muertos y que nunca se llena. Porque en Proverbios 27, 20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Porque en el Nuevo Testamento solo hay una mención de Abadón, descrito como rey de unos seres que salen del pozo del abismo. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué te parece? La palabra Hades o Hades, al traducir el Antiguo Testamento al griego, en la Biblia Septuaginta, fue necesario buscar una palabra, mis hermanos, que fuera equivalente a un sinónimo al hebreo Sheol o Seol. Y se escogió Hades, porque en la cultura griega ese nombre se aplicaba al dios del país de los muertos y al lugar. Para los griegos la morada de los muertos era subterránea, era un sitio oscuro, triste y sombrío, reinado por Plutón. Entonces, mis hermanos, donde el Antiguo Testamento pone el término Seol, los traductores pusieron Hades, como en Mateo 11:23, que dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Bueno, mis hermanos, estamos a punto de terminar. Dios me los bendiga. Vamos a leer Apocalipsis 20:13, que dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué te parece? Ya vimos qué significa Hades, ahora vamos a ver qué significa Gehenna. Este término tan utilizado por el Señor Jesucristo 11 veces y por Santiago, traducido al español como el infierno, es una transliteración del nombre hebreo del valle del hijo de Hinón, donde se depositaba la basura de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les comenté? Que no se apagaba el fuego, se quemaban los animales muertos y otros desechos, por lo cual salía de él humo día y noche. Y esto hizo, mi hermano, que con el tiempo se usara el lenguaje figurado como equivalente al infierno. Aleluya. Estamos hablando de advertencia contra la hipocresía. En Mateo 23, 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 18, 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué te parece? Es escrito con un lenguaje que utiliza mucho la palabra fuego, y de él se diría que es eterno, horrible, y un horno, un lugar donde llorarán y rechinarán los dientes por la desesperación a causa de la salvación perdida por culpa propia. Porque Mateo 22, 13 nos dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echar en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí serán castigados, mis hermanos, los hipócritas, porque es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a él irán los hombres que no practicaron la misericordia. ¿Qué te parece? Nos quedamos aquí, mis hermanos, porque ya transcurrió el tiempo. Espero que sea de bendición, adquiriendo conocimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos siga dando sabiduría y entendimiento de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de ti para agradecerte por este tiempo que estuvimos conectados, mi Señor, para que tu palabra llegue a los corazones de quienes necesiten escuchar el consejo divino de tu palabra. Guárdanos, Señor, de la hipocresía. Guárdanos, Señor, de decir mentiras. Guárdanos viviendo en santidad y en honestidad delante de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectaron y a aquellos que van a ver el video transferido, diferido, en otro día, en otro país, en otro momento. Bendícelos de igual manera, mi Señor. Y a ti sea siempre toda la honra y toda la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y decimos el versículo, mis hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Hasta mañana y bendiciones.